Hola, It's on Me en 60 segundos. Bueno, a ver, voy a contar esto de este disco dende a realidade, vale? O sea, Suge Knight e Iovine, que son os donos de Row y todo esto, pagan 1,5 millón de dólares para que Tupac saia da cárcel porque está condenado por agresión sexual. Entón aquí Tupac volvese totalmente, para empezar, se volve totalmente paranoico, pero ademais empeza a escribir como un animal. Creo que sae no ano 95 e este disco estaba planeado que saírse no mesmo ano 95 en decembro, pero ao final creo que sae en no 96 avanzadísimo porque o tío non paraba de escribir. E en este disco se volve moito máis conspiranoico e agresivo, como estilo Tupac. Sigue sendo socialmente interesante, eso sí. Ele fixo casi todos os beats, pero os méritos, como casi sempre, os leva o Dr. Dre. Hai que ser listo na vida.